Hola amigos de YouTube y amantes de lo terrorífico, espero que estén preparados para un nuevo episodio de Una Hora de Terror. No te pierdas de ninguno de mis videos, como tampoco de las historias de terror que subo en mi otro canal. En la descripción les dejo el link como siempre para que lo visiten, al igual que el de mi página oficial de Facebook para que me manden sus historias por mensaje privado, y de esa forma publicarlas en mi otro canal, y hacerles la mención correspondiente. Les mando saludos a todos mis suscriptores, y que empiecen los relatos. Fue un accidente de auto. Nada particularmente destacable, pero fatal sin duda. Dejaste a una esposa y 2 hijos. Los paramédicos hicieron su mejor esfuerzo por traerte de vuelta, pero no había nada que hacer. Tu cuerpo estaba completamente destrozado. Fue mejor así, créeme. Y entonces me viste. ¿Qué ocurrió? Me preguntaste. ¿Dónde estoy? Moriste, te dije de una vez. No hay por qué andar con rodeos. Había un camión, y se estaba saliendo del camino. Un choque. Morí. Pero no te sientas mal por eso. Todos mueren. Miraste alrededor. No había nada, solo tú y yo. ¿Qué es este lugar? Me preguntaste. ¿Es lo que hay después de la vida? Más o menos, te respondí. ¿Eres Dios? Sí, lo soy, te dije, para tu estupefacción. Mis hijos, mi esposa. ¿Qué con ellos? ¿Estarán bien? Me gusta eso. Apenas moriste y tu mayor preocupación es tu familia. Eso es bueno. Me miraste fascinado. Para ti no me veía como Dios, me veía como cualquier hombre. Alguna vaga figura de autoridad. Más un profesor de gramática que el Todopoderoso. No te preocupes, te dije, estarán bien. Tus hijos te recordarán como alguien perfecto en todos los sentidos. No tuvieron tiempo para guardarte algún rencor. Tu esposa se lamentará en público, pero secretamente sintiéndose aliviada. Para ser sincero, tu matrimonio estaba desmoronándose. Si te sirve de consuelo, se sentirá muy culpable por sentirse aliviada. Ah, entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Podré ir al cielo o al infierno o algo así? A ninguno. Reencarnarás. Vaya, murmuraste, los hindúes tenían razón. Todas las religiones tienen razón a su manera. Ven conmigo. Seguiste preguntando mientras paseábamos por el vacío. ¿Dónde vamos? A ningún lugar en particular. Es agradable caminar mientras hablamos. ¿Cuál sería el punto de esto? No demoraste en preguntarme. Cuando renazca, seré como un pizarrón en blanco, no. Un bebé. Y así toda mi experiencia y lo que hice en esta vida no importará. Te equivocas, tienes contigo el conocimiento y experiencias de todas tus vidas pasadas, solo que no lo recuerdas ahora mismo. Paré de caminar y te tomé por los hombros. Tu alma es más hermosa, magnífica y gigante de lo que puedas imaginar. Una mente humana puede contener apenas una fracción de lo que eres. Es como meter tu dedo en un vaso de agua para ver si está caliente o frío. Pones una pequeña parte de ti en el vidrio, y cuando lo quitas, consigues toda la experiencia que tenía. Has sido un humano por los últimos 34 años, en estos instantes no puedes sentir el resto de tu inmensa conciencia. Pero si nos quedáramos aquí por más tiempo, comenzarías a recordar todo. Claro que no tendría sentido hacer eso entre cada vida. Supongo que habré reencarnado infinidad de veces. Oh sí, muchas veces, y en muchas vidas distintas. Esta vez reencarnarás en una campesina china del año 540 después de Cristo. No, ¿qué? Tartamudeaste. ¿Me enviarás al pasado? Pues, técnicamente. El tiempo, como lo conoces, solo existe en tu universo. Las cosas son diferentes de dónde vengo. ¿De dónde vienes? Curioseaste. Oh claro. Te empecé a explicar. Vengo de algún lugar, un lugar distinto a este. Donde hay otros como yo. Sé que querrás saber cómo es ahí, pero sinceramente no entenderías. Estabas algo decepcionado. Pero en tal caso, si reencarno en otros lugares y épocas, podría interactuar conmigo mismo en algún momento. Seguro. Ocurre todo el tiempo.
Con ambas vidas solo preocupadas de su propia existencia, nunca te percatas de ello. ¿Cuál sería el punto? Reiteraste. ¿Lo dices en serio? ¿Me preguntas por el sentido de la vida? ¿No te parece muy trillado? Es una pregunta razonable, insististe. Te miré a los ojos. El sentido de la vida, la razón por la que hice este gran universo, es para que madures. ¿Te refieres a la raza humana? ¿Quieres que maduremos? No, solo tú. Hice este universo para ti. Con cada nueva vida creces y maduras, y aumentas tu intelecto. ¿Qué hay de los demás? No hay nadie más, te dije. En este universo, no existe nada más que tú y yo. Palideciste. Pero toda la gente en la Tierra. Todos son tú. Diferentes encarnaciones de ti. Espera. ¿Soy todos? Ahora lo vas entendiendo, te dije, con una palmadita de felicitación en la espalda. Soy cada humano que ha vivido. O que vivirá, sí. Soy Abraham Lincoln. ¿Y eres John Wilkes Booth? También, agregué. ¿Soy Hitler? Me preguntaste, cohibido. ¿Y eres los millones que mató? Soy Jesús. ¿Y eres cada uno que cree en él? Quedaste en silencio. Cada vez que victimizaste a alguien, te victimizaste a ti. Cada acto de bondad que has hecho, te lo hiciste a ti. Cada momento feliz y triste que ha sido experimentado por cualquier ser humano, fue, o será, experimentado por ti. ¿Por qué? Porque algún día serás como yo. Porque eso es lo que eres, uno de mi clase. Eres mi hijo. Vaya, me dijiste incrédulo. ¿Quieres decir que soy un dios? No, aún no. Eres un feto. Seguirás creciendo. Una vez que hayas vivido cada vida humana en todos los tiempos posibles, habrás crecido lo suficiente como para nacer. Entonces todo el universo, me dijiste, es una especie de huevo, te respondí. Ahora es tiempo de irte a tu próxima vida, y con eso, te envié hacia tu destino. Momentáneamente, el aislado cuarto sin ventanas quedó envuelto en la penumbra a causa de la violenta variación en el voltaje. Un clic metálico se escuchó de pronto, y una nube de color verdoso brilló bajo la pálida luz de una lámpara de escritorio. Roger Crankate sonrió complacido. No tenía fuerzas para más. Su mayor invento, finalmente, estaba hecho. Después de días y noches de trabajo y sufrimiento, la mayor creación de la imaginación humana había tomado forma. Crankate acababa de inventar la tan soñada máquina del tiempo. Orgulloso, contempló con deleite el pequeño artilugio lleno de cables y minúsculos botones. Era pequeño, en efecto. Perfecto para ser utilizado cuando Crankate lo dispusiera. Perfecto para cumplir todas las posibilidades que había imaginado. Podría viajar al pasado y absorber el conocimiento de las épocas y los grandes científicos. Conocería a Bohr, Einstein, o al mismo Galileo. Mejor aún, viajaría al futuro y utilizaría sus conocimientos para aplastar a los hombres de ciencia modernos. Podía hacer todo lo que quisiera, pero la ambición de Crankate fue más allá de lo que había imaginado hasta entonces. Sus pensamientos formaron una idea ansiosa y punzante. Iría hasta el momento en que el hombre apareció en el mundo. Contemplaría a los primeros humanos y, tal vez, hasta podría convertirse en una figura de adoración al revelarles secretos y enseñanzas. Sí, sería un dios para ellos. El artilugio emitió un largo zumbido, y dejó escapar una nube de humo amarillento por su punta en forma de espina. Estaba ansioso por ser utilizado. Al diablo el presente. Crankate escaparía hacia el pasado y formaría su propio futuro, un futuro en que él fuera el hombre más grande. Presionó algunos botones y su máquina quedó lista para el viaje. Antes de ello, Crankate se dirigió hacia un destartalado escritorio, y tomó un viejo y pesado revólver de calibre 45 Colt. Potencia, justo lo que requería para su expedición. No sabía con qué bestias prehistóricas podía enfrentarse. Lo mejor era ir bien preparado. Guardó el arma en un bolsillo de su blanca bata de laboratorio, y tomó entre sus brazos al pequeño artilugio. Bajó un par de palancas, e inmediatamente, una niebla oscura y espesa cubrió sus ojos.
Una náusea terrible se apoderó de él, y sintió que la cabeza se desprendía de su cuello. La niebla, poco a poco, comenzó a disiparse, y Crankey pudo ver con claridad. No se encontraba ya en su miserable cuarto de trabajo. Ante sus ojos se extendía una llanura gigantesca y solitaria. En el cielo brillaban 3 soles anaranjados, y una serie de arbustos completamente desconocidos poblaban el suelo fértil, hirviente de insectos negros y asquerosos. Algunas cuevas, probables refugios de bestias, podían ser observadas a lo lejos, y Crankey dirigió sus pasos hacia ellas. La fascinación inicial se había convertido en la ansiedad del descubridor. Al acercarse a una gruta y encontrarla vacía, escuchó un ruido sordo que provenía de su espalda. Giró su cuerpo y dejó escapar un grito al observar la cosa que había estado detrás de él. Un ser horrendo, semejante a un mono deforme, lo miraba detenidamente con unos ojos gigantescos y brillantes. El ser caminaba a 4 patas, siendo estas velludas y enormes, como las de un gorila. El monstruo abrió su horrenda boca, dejando ver una hilera de dientes putrefactos y una lengua negra, mientras emitía un aullido temible, salvaje. Crankey no esperó más. Con un movimiento rápido echó mano su revólver y descargó un tiro contra la bestia. La detonación sonó brutalmente, y el eco se encargó de repetirla. El monstruo cayó al suelo, herido fatalmente. Por un momento intentó arrastrarse por el suelo, dejando un camino de sangre verde y hedionda, pero Crankey apretó el gatillo de nueva cuenta. La bala penetró en uno de los ojos de la bestia, destrozando su cerebro, y matándolo finalmente. Todo quedó en profundo silencio después. La pequeña máquina del tiempo gritó a su manera, con un zumbido profundo y metálico. Sobresaltado, Crankey contempló con horror cómo el artilugio comenzaba a desmoronarse poco a poco. Como si un terrón de polvo deshecho por el viento se tratara, la máquina desapareció con lentitud, quedando en su lugar el vacío más completo. Por un momento Crankey quedó en shock, pero eso duró poco, puesto que no pudo evitar llorar de pánico al ver que él mismo se desintegraba. Manos, piernas, brazos, su cuerpo se deshacía inevitablemente, hasta que no quedó absolutamente nada. En la llanura silenciosa, solo permanecieron los insectos, que quedaron destinados a dominar la Tierra desde ese momento. Miles de años de civilización humana se desintegraron con Roger Crankey, que, con su pesado revólver, había matado al primer antepasado del hombre. Una niñera debe cuidar de un bebé que despierta en llanto a medianoche, mientras trata de consolarlo observa cómo la colección de payasos de juguete que hay en su habitación parece mirarla fijamente. Una niñera debe quedarse a cuidar el bebé de una familia que esa noche tiene una fiesta a la que no puede faltar. Antes de abandonar su casa, la mujer detalla los cuidados que requiere su hijo, y le facilita un número de contacto por si surge cualquier problema. La chica ya ha trabajado durante semanas con el niño y tiene experiencia con muchos otros bebés. Pero desde luego esta no es su casa favorita, ya que el padre ha ido recopilando una colección de payasos de juguete en sus diversos viajes. Los muñecos le producen escalofríos cuando debe entrar al cuarto del niño para vigilarlo en su cuna. La noche se presenta con normalidad hasta que de repente el bebé comienza a llorar en su habitación, por más cuidados y atenciones que le brinda, el niño no deja de llorar. La chica odia quedarse en ese cuarto porque siente como si todos los muñecos con forma de payaso la miraran fijamente mientras trata de consolar al bebé. Para colmo, el padre parece que ha comprado un nuevo payaso casi del tamaño de un niño, una pieza terriblemente realista que han sentado en la mecedora que muchas noches la niñera usa para calmar al niñito hasta que se duerme. La chica, tras más de una hora intentando que el bebé se duerma, decide llamar a sus padres para preguntarles si ha dormido la siesta más tiempo del debido, y si le dieron el biberón que le correspondía antes de irse a la fiesta. Está desesperada por el incesante llanto de la criatura. La madre le indica que no existe motivo por el cual el niño deba llorar, pero que en todo caso le dé un poco más de leche, y trate de dormirle meciéndole mientras descansa sobre la mecedora, así ella también podrá descansar. La chica le pregunta si puede retirar de la mecedora el payaso nuevo, y que dónde debe dejarlo, a lo que la madre, desconcertada, le pasa de inmediato el teléfono a su marido. El señor le pregunta cómo es la figura que le dijo a su esposa.
Sin mediar más palabras y profundamente preocupado, le dice a la niñera que coja de inmediato a su hijo, y cruce la calle hasta la casa de sus vecinos. Una vez allí le debe llamar de nuevo. La niñera asustada cumple las órdenes que le acaban de dar, entra en la habitación del niño, lo recoge de la cuna, y sin girar la cabeza hacia la mecedora para mirar al payaso se lo lleva en brazos escaleras abajo hasta salir a la calle. Al llegar a la casa de los vecinos llama nuevamente al señor de la casa. Este está realmente asustado y le contesta mientras conduce su coche a toda velocidad hacia su casa. Le explica que él nunca ha comprado un payaso de esas características y que probablemente alguien disfrazado entrara en la casa para robar. Al sentir que subía las escaleras, se sentara en la mecedora para confundirse entre la oscuridad. La chica, totalmente aterrorizada, observa por la ventana de la casa de los vecinos como a los pocos minutos el pequeño payaso escapa con una bolsa probablemente llena de objetos de valor. Por suerte, una hora después la policía, gracias a su descripción, detiene a un enano que al parecer trabajaba en un circo ambulante y acostumbraba a entrar en las habitaciones de los niños para robar cualquier objeto de valor que encontrara mientras las familias duermen. ¿Existen las cacerías humanas? ¿Quién no ha escuchado alguna vez la leyenda urbana de que existen ricos que por diversión juegan con la vida de mendigos o prostitutas sometiéndolos a un macabro juego del gato y el ratón? Pedro había trabajado como albañil desde los 16 años. Ahora, con más de 40, su cuerpo se había endurecido por el duro trabajo que llevaba casi 30 años desempeñando. Sus manos parecían de piedra y eran tan callosas que uno diría que se habían fundido con el cemento que había cargado durante años, miles de sacos que había trasladado sin la menor queja. Y es que Pedro era un trabajador incansable, un noble hombre que doblaba turnos, y no dudaba en tener 2 trabajos para sacar adelante a su familia. Pero ni la excelente forma física que aún mantenía ni su inquebrantable espíritu de trabajo le servían de nada con la crisis actual. La burbuja inmobiliaria y la crisis del ladrillo habían reducido al mínimo los trabajos de albañilería y, las pocas veces que surgía una nueva obra, preferían contratar a algún chico más joven, por lo que el pobre Pedro llevaba más de 1 año sin empleo ni paro, prestación por desempleo, y más de 4 años sufriendo con la mayor dureza la crisis en la que estaba inmersa el país. Los pocos ahorros que tenía se habían esfumado tratando de mantener a su familia durante ese periodo y en la asfixiante hipoteca que había adquirido años atrás. En la época de bonanza todo el mundo compraba casa y, cuando su mujer quedó embarazada por segunda vez, no dudó en arriesgarse a comprar un pequeño piso donde criar a sus hijos. Unas cómodas letras que pagaría a 20 años y que en su momento, y gracias a su esfuerzo de siempre por el que se ofrecía a hacer horas extras o trabajar sin contrato para ganar un poco más de dinero, podía pagar sin problemas. La situación era cada vez más dramática y hacía varios meses que no podía pagar la hipoteca, por lo que el banco le había enviado una orden de desahucio, aunque sus hijos necesitaban ropa nueva y cada vez le resultaba más difícil traer comida a casa. Gracias a la ayuda familiar, y en especial de los padres de su esposa, habían podido sobrevivir todo ese tiempo viviendo en la más absoluta pobreza. Pero si había algo admirable en Pedro era su espíritu de lucha, ni un solo día desde que perdió su empleo había cesado en su búsqueda de trabajo. Acudía a obras ofreciendo sus servicios, limpiaba los cristales de los coches que se detenían en los semáforos, recolectaba latas o cualquier otra chatarra que la gente tirara a la basura y por la que le pudieran pagar algo, etc. Una noche, mientras buscaba en un contenedor de basura en un barrio adinerado de la ciudad, se detuvo junto a él una impresionante limusina con los cristales polarizados. Pedro se giró por instinto al notar que alguien le observaba desde su interior. Un instante después el cristal de una de las ventanillas traseras comenzó a bajar. «Amigo, venga aquí un momento». «Buenas noches, señor», dijo Pedro cabizbajo pensando que probablemente le daría algo de limosna. «He observado que está usted pasando problemas económicos y creo que puedo proponerle un negocio que le ayudaría a salir de su miseria». «¿A qué tipo de negocio se refiere usted?» «Antes de que diga nada quiero que sepa que soy casado y padre de familia». Pedro había empezado a enfurecerse pensando que le haría algún tipo de demanda sexual. «Verá, represento a un grupo de personas muy poderosas que están un poco asqueadas de su acomodada vida, por lo que están buscando nuevos retos. Estas personas obviamente quieren guardar su anonimato y preservar la naturaleza del trato hasta confirmar que alguien esté lo suficientemente interesado como participar en su juego.
Le puedo asegurar que, si decide participar, recibirá una importante suma de dinero. Habla usted de un juego y una gran suma de dinero, espero por su bien que no me esté pidiendo lo que creo que me está pidiendo. Tranquilo, no es nada sexual si es a lo que usted se refiere, no me está permitido hablar del tema en la calle. Si desea, usted puede subir a la limusina y le explico en qué consiste el juego. Si por el contrario no está interesado, aquí tiene usted un poco de dinero por el tiempo que le ha hecho perder. El hombre de la limusina le ofreció un billete de 200 euros. ¿Me dice usted que me da este dinero así sin más? ¿Quiera o no quiera el trabajo? Así es, caballero, aunque francamente sería una pena que no aceptara porque esto es una miseria en comparación con lo que estamos dispuestos a ofrecerle si decide participar. En estos momentos la curiosidad de Pedro y la promesa de ganar una fuerte suma de dinero que podría salvarle a él y a su familia, pudo contra el buen criterio que siempre había tenido y, tras pensarlo unos segundos, subió a la limusina. El interior era tan lujoso como parecía desde fuera. ¿Desea usted tomar algo?, le dijo el hombre, que presentaba un aspecto impoluto y un traje que parecía costar tanto como toda la ropa que había en el armario de Pedro. No, muchas gracias, no bebo. Pedro no se fiaba del hombre, por lo que decidió no probar nada de lo que le ofrecía. Veo que es usted un hombre ocupado, así que iré directamente al grano. Como le dije antes, mis clientes son personas a las que les gusta la aventura y los retos. Muchos de ellos han practicado deportes extremos o han hecho safaris a África para cazar grandes animales. Y es ahí donde entra usted. Con el tiempo mis clientes han perdido el interés por la caza, sus presas habituales son predecibles y tontas, por lo que su deporte favorito les ha llegado a aburrir. ¿Me está usted insinuando que me debo dejar cazar? ¿Qué tipo de locura es esta? No, por supuesto que no, eso sería un asesinato o al menos un intento de homicidio. Mis clientes emplean pistolas de paintball, usted únicamente debe evitar que le impacten con sus disparos de pintura y conseguir llegar a un punto concreto del mapa antes de que le consigan cazar. Si acepta, añadiré 5.000 euros más al dinero que le he entregado. Y si es usted capaz de escapar, la suma de dinero ascenderá. ¿Y cuánto dinero se supone que ganaría si consigo escapar? La suma ascendería a 20.000 euros, creo que no está nada mal por una noche de trabajo, ¿no? Todo esto me parece un poco raro, dijo Pedro visiblemente asustado. Mire, caballero, no nos vamos a engañar, para mis clientes 20.000 euros es una suma insignificante de dinero, lo que se gastan en una noche de fiesta. Si desconfía del trato puede usted bajarse ahora mismo del coche, irse con sus 200 euros y arrepentirse toda la vida por no aceptar este trato que le cambiaría la vida. Pedro quedó pensativo por unos segundos. Oh, trato hecho, pero deberán pagarme 10.000 por participar y 25.000 si gano, dijo Pedro, con ese dinero podré saldar mi hipoteca y comprarle un pequeño regalo a mi mujer e hijos. Veo que no me he equivocado con usted, es todo un luchador. Permítame hacer una llamada a mis clientes y empecemos con el juego. ¿Cómo? Ahora mismo, debo avisar a mi mujer que llegaré tarde. Me temo, amigo, que no dispongo de ese tiempo. Y como le comenté antes, mis clientes quieren que la naturaleza de su juego sea secreta. Imagínese que se presentara a la prensa, la imagen de estas personas tan poderosas podría verse dañada. Le prometo que una vez finalice el juego, le permitiré llamar a su esposa para que no se preocupe, además seguro que cuando llegue con el dinero, le perdona por no dormir en casa hoy. Lo que sí me veo obligado es a hacerle firmar este contrato en el que usted se compromete a no revelar a nadie, y eso incluye a su esposa, de dónde ha obtenido el dinero. El hombre le entregó un papel en el que Pedro eximía de toda responsabilidad a los jugadores por el daño físico que pudiera sufrir mientras participaba en el juego, como torceduras, caídas o golpes. Asimismo se comprometía a no revelar el origen del dinero ni la identidad de los participantes, bajo multa de varios miles de euros. Todo parecía haber sido escrito por uno de esos abogados pedantes que saben dar buen uso de la letra pequeña. Pero Pedro estaba tan desesperado por su situación económica que no vio otra posible salida, debía aceptar aunque todo esto le olía un poco mal. Tras realizar la llamada, el hombre indicó al chofer de la limusina unas coordenadas, y pocos minutos después el vehículo abandonó la ciudad y se dirigió hacia una zona rural. Una hora después se detuvieron junto a una cabaña en mitad del monte. Allí habían al menos una docena de vehículos todoterreno de gama alta y un grupo de personas con las típicas máscaras de paintball que Pedro rápidamente reconoció como los cazadores que participarían en la caza. La mayoría tenían un cuerpo gordo y rechoncho que los trajes de camuflaje que llevaban no podían disimular.
Para sus adentros, Pedro pensó que eso sería trabajo fácil, probablemente esos ricachones no habían practicado deporte en su vida y, 10 minutos después de empezar la casa, ya estarían con la lengua fuera. El hombre que había reclutado a Pedro comenzó a hablar en voz alta. Amigos, préstenme atención. Les presento a Pedro, nuestro participante de hoy. Les aviso que es todo un luchador. Pedro es padre de familia, y tiene muchas ganas de llevarse el premio, así que atraparle no será una tarea fácil. Dijo con voz de presentador de concursos de la televisión, como siempre, daremos una ventaja de 10 minutos al corredor. Pasado ese tiempo podrán dirigirse al armero y seleccionar el arma que quieran. Pedro tendrá que descender la montaña y cruzar el valle hasta llegar a la autopista que bordea la ciudad. Ustedes cuentan con la ventaja de conocer el terreno y ser consumados cazadores y rastreadores, pero no se relajen porque Pedro está en una excelente forma física. Los cazadores comenzaron a situarse y el anfitrión de la velada dirigió a Pedro hacia un mirador que había junto a la cabaña, desde el cual se podía ver a lo lejos la ciudad. Aunque desde aquí no lo podrás ver, justo antes de llegar a la ciudad hay una autopista que la rodea. Está bastante lejos, e incluso para una persona en forma como usted, cruzar todo el bosque le llevará casi toda la noche. Le aconsejo que no subestime a esa panda de gordinflones, algunos han ganado importantes trofeos de caza y conocen la zona, por lo que es muy improbable que se pierdan mientras le buscan. Le aconsejo que no pierda el tiempo, y corra tan rápido como pueda, cuanta más guerra les dé a mis clientes, más posibilidades tiene de llevarse el premio. Corra, corra. Pedro sin dudar comenzó a correr montaña abajo, era mucho más difícil de lo que pensaba, ya que todo estaba oscuro y lleno de piedras, así que cualquier movimiento en falso le podría provocar una torcedura de tobillo que sin duda le impediría ganar su premio. Escuchó gritos de júbilo a su espalda y algo que aún no había percibido antes, ladridos de perro, decenas de ladridos que como por arte de magia comenzaron a retumbar por todo el bosque mientras corría para alcanzar su objetivo. Sin duda era algo que no le habían contado al explicarle las normas del juego, y por un momento se estremeció pensando que uno de los perros se pudiera escapar y atacarle, aunque el miedo era un sentimiento que debía evitar si quería concentrarse en la huida. Minutos después escuchó una detonación, se imaginó que sería el pistoletazo de salida de los cazadores, pero las detonaciones continuaron, y los ladridos de los perros cada vez eran más fuertes. Sin duda eso no sonaba como una pistola de paintball, el estómago de Pedro parecía encogerse con cada disparo, estaba tan nervioso que por un instante tuvo que detenerse para fijarse por dónde iba, pues estaba corriendo en un estado de pánico y sin darse cuenta había comenzado a correr en zigzag. Recordó que una vez en televisión había visto un documental en el que explicaban cómo guiarse de noche con las estrellas, pero el bosque era tan frondoso que rara vez podía ver el cielo, y mucho menos distinguir una estrella en especial dentro de ese inmenso mar de luces. Los ladridos de los perros eran lo que más nervioso le ponía, cada vez sonaban más cerca, y sin duda estaban guiando a los cazadores en línea recta hacia él. Su ventaja de 10 minutos era insuficiente si se hacía uso de sabuesos, y probablemente por ese motivo no le habían advertido antes. Por un momento los ladridos se hicieron insoportables, y fue entonces cuando, al girarse, vio por un breve instante una sombra oscura que se abalanzó contra él. El impacto de un perro de unos 40 kilos de peso fue suficiente para que ambos rodaran por el suelo. Era un imponente perro de color negro, con patas y hocico de color bronce, que trataba de morderle. Instintivamente Pedro interpuso su brazo entre los dientes del can y su cuello, y el animal comenzó a morderle en el antebrazo tratando de desgarrar su carne. Pedro era muy fuerte, pero le resultaba imposible soltarse de las mandíbulas del perro que parecía dispuesto a sujetar su presa hasta que llegara su amo. Desesperado, y con un dolor terrible en el brazo, agarró una piedra con la mano libre, y le estampó en la cabeza al animal varios golpes hasta que finalmente le soltó. El perro quedó aturdido en el suelo y Pedro, que a pesar de todo no deseaba ningún mal al animal, se levantó dejándolo malherido pero sin rematarlo, y trató de seguir corriendo. Pero cuando se incorporaba vio una silueta humana a menos de 15 metros, e instintivamente se escondió detrás de un árbol, pero no lo hizo suficientemente rápido y una explosión sonó a su espalda. Sintió una fuerte punzada en su oreja, y de repente su camisa empezó a mojarse. Pedro llevó su mano hacia la humedad, y se dio cuenta de que era sangre.
Instintivamente llevó su mano a la oreja, y se dio cuenta de que estaba destrozada por el disparo. Tenía tanta adrenalina en el cuerpo tras luchar con el perro, que prácticamente no había sentido el dolor de que su oreja fuera arrancada de cuajo por los perdigones que disparó el cazador con su escopeta. Pero pese a no sentir dolor, lo que sí sintió fue un miedo terrible, pues los cazadores estaban usando munición de verdad, y parecían fuertemente armados. Lo que antes era una carrera por conseguir su premio, se había tornado en una carrera por su propia vida, y lo peor de todo, uno de los cazadores estaba a pocos metros del árbol en el que se escondía. Pedro estaba bloqueado por el miedo, no sabía si salir corriendo o tratar de dialogar con él. Un segundo disparo que destrozó la corteza del árbol donde estaba parado le sacó de su shock, y sintió como algunas astillas se clavaban en su pierna tras la explosión. Entonces un sentimiento de furia le invadió, y sin pensárselo dos veces se abalanzó contra el cazador, quien en ese momento estaba recargando su arma, y sin duda había subestimado el espíritu de lucha de Pedro, quien de un certero puñetazo le tumbó, a pesar de la máscara de paintball que llevaba. Comenzó a golpearlo por todo el cuerpo, y en la lucha, mientras rodaban por el suelo, la escopeta de 2 cañones que portaba el cazador se golpeó contra unas rocas, con tan mala fortuna para Pedro que el gatillo se soltó, quedando inutilizada. Tras unos breves segundos de más forcejeo, el rico gordinflón quedó inconsciente en el suelo, y Pedro se levantó y se acercó a por la escopeta, para llevarse la sorpresa de que ésta se había roto. Aún así aprovechó para buscar en los bolsillos del ricachón, ya que necesitaba algún teléfono o forma de comunicarse. Pero todo parecía estar meticulosamente preparado y el hombre no portaba más que munición, una brújula y un cuchillo. Pedro tomó la brújula y el cuchillo y empezó a desvestirse. Sin duda los perros podían rastrearle por el olor de sus ropas, así que se quedó desnudo y posteriormente se puso el pantalón de camuflaje del hombre al que había dejado inconsciente, dejando todas sus ropas junto al cazador casado. Comenzó nuevamente a correr, aunque esta vez ya no lo hacía sin rumbo, pues siguiendo las indicaciones de la brújula podía evitar zigzaguear y correr en círculos. Cuando había recorrido apenas unos metros, escuchó nuevamente a los perros, pero esta vez se trataba de toda una jauría que, siguiendo el olor de sus ropas puestas en el cazador, se abalanzó sobre el hombre que aún se encontraba inconsciente. Los gritos de dolor del ricachón cruzaron todo el bosque cuando 6 perros comenzaron a despedazarlo vivo confundiéndolo con la presa. Pero entonces un par de detonaciones más hizo el silencio. Una pareja de cazadores había llegado al lugar, aunque demasiado tarde ya que su compañero de aventuras yacía muerto, con el cuello destrozado por el mordisco de un perro y con la mitad de las tripas fuera del cuerpo. Pedro continuó corriendo sin parar, los perros ya no ladraban, era como si el trágico incidente hubiera finalizado la búsqueda, pero desde luego no estaba dispuesto a regresar para reclamar su premio. 20 minutos después y cuando ya comenzaba a amanecer, Pedro observó entre los árboles unas luces que cruzaban a toda velocidad. No dudó ni por un instante y corrió hacia la carretera que simbolizaba su salvación, aunque al llegar allí se quedó petrificado. «Buenos días, Pedro», dijo el hombre que le había contratado mientras le apuntaba con una pistola, «nunca nadie había llegado hasta aquí, es impresionante tu fortaleza y tu capacidad de adaptarte. Nadie diría que es la primera vez que participas, aunque claro, es imposible que hubieses jugado antes. Como te estarás imaginando, nadie puede escapar. Imagínate que nuestro secretito se divulgase, eso sería el fin de mi negocio». Pedro estaba agotado, y no tenía casi fuerzas para correr, pero aún así se giró y trató de internarse nuevamente en el bosque. 2 detonaciones sonaron a su espalda, ambos disparos impactaron en su cuerpo y Pedro cayó al suelo con el pulmón perforado, escupiendo sangre y casi incapaz de respirar. Lo último que escuchó fueron unos pasos que se acercaban, un tercer disparo en la cabeza acabó con su vida. «Julián», gritó el promotor del evento llamando al chofer, «ayúdame a meter a este en el maletero. Uf, este casi se nos escapa, si no llega a ser por el GPS que lleva cada brújula, podría estar contando todo en una comisaría ahora mismo», dijo el chofer mientras sujetaba de las axilas el cadáver de Pedro. «Sí, pero no hay mal que por bien no venga, cuando se corra la voz entre los ricachones de que el ministro ha muerto en una cacería, empezarán a hacer cola para participar. Son tan idiotas que nos pagarán el doble sin rechistar por sentir el plus de adrenalina». Nota: el relato que se ha descrito, no es la leyenda como tal sino una dramatización y ejemplificación de la creencia más o menos difundida en varios países, de que entre los ricos existe un deporte oculto, sádico e ilegal: la cacería de personas.
Así, se piensa que hay ciertos clubes secretos de gente adinerada, y que muchas desapariciones de personas, particularmente de los menos protegidos por la ley como son los mendigos y las prostitutas, se explicarían con estas cacerías humanas, aunque siempre dándoles vanas esperanzas de que pueden sobrevivir, o engañándoles con la idea de que participarán en algo diferente, un juego no mortal, tal y como podría ser el escapar de cazadores que, en lugar de armas reales tienen pistolas de paintball. Por último, podemos decir que existe una variante nada macabra de esta leyenda, la cual dice que, en Las Vegas, uno de los pocos lugares de Estados Unidos en que se acepta la prostitución, aunque encubierta como servicios de striptease, hay un deporte en que los participantes cazan a mujeres desnudas, solo que con municiones tipo paintball, a fin de que no les pase nada a las chicas, y de que se pueda constatar, por las manchas en el cuerpo de la presa, si ésta fue abatida por el cazador, quien podrá tener sexo con la presa si consigue abatirla. La Pascualita, es el maniquí más famoso de México ya que son cientos los testimonios de personas que aseguran que la han visto mover los ojos, llorar, sonreír e incluso salir del escaparate en noches solitarias. La Pascualita o la Chonita es una de las leyendas más conocidas de todo México. Es una leyenda que perdura en la actualidad, probablemente debido a que, a diferencia de tantas leyendas, tiene la magia de que el ser legendario esté a la vista de todos. Así, no hay quien pueda decir que el maniquí de la Pascualita no existe. Simplemente la Pascualita sigue allí detrás de su vitrina, con todo un cúmulo de testimonios que afirman la presencia de cierta vida sobrenatural en ella. La historia del maniquí. Se sabe que el maniquí de la Pascualita apareció en un aparador de La Popular, un local chihuahuense de vestidos de novia, el 25 de marzo de 1930. La versión más común dice que la dueña del negocio, Pascualita Esparza Perales de Pérez, la mandó a traer de Francia. Otra versión también dice que el maniquí fue traído de Francia, de París exactamente, pero que la señora Esparza lo adquirió en México DF, dentro de una prestigiosa tienda conocida como el Puerto de Liverpool, de la cual ella solía traer telas, azares, ramos y otros productos que revendía en su local. Al principio no le quisieron vender la hermosa figura de cera. Pero, ella estaba tan prendada del maniquí, que amenazó con dejar de comprar sus suministros en la tienda si no se lo vendían, por lo que accedieron y así la señora Esparza lo llevó a su local. Sea cual sea la verdad, se cree que la señora Esparza compró el maniquí porque, además de ser sumamente bello y de aspecto realista, se parecía bastante a su hermana, encargada de confeccionar los vestidos que exponía en el escaparate de su local, e incluso a ella misma. Según se cuenta, desde el primer día en que la novia de cera estuvo en La Popular, todos se detenían a mirarla y, aunque la dueña le dio el nombre de Chonita por su aparición en el día de la encarnación, el vulgo tenía más fuerza y, como todos la llamaban la Pascualita por su parecido a la dueña del local, fue ese el nombre que finalmente le quedó. Si nos preguntamos ahora por qué la Pascualita impresionaba tanto que se convirtió en un ícono de la época, y se ganó el título de la novia más bonita de Chihuahua, la razón está en que era distinta a los demás maniquís de la época. Tenía un mejor acabado en la cera, sus ojos eran de cristal, su pelo y sus pestañas eran implantes de verdadero pelo y pestañas, y su expresión, a diferencia de las de tantos maniquís de mirada inerte, era viva y reflejaba emociones, cual si estuviese dotada de humanidad. Bien, hasta aquí simplemente la Pascualita llamaba la atención. Pero, en algún momento de la década de los 60, no se sabe si antes o después de 1967, empezaron a surgir rumores de que la novia de cera estaba viva y era capaz de moverse de noche cuando no había nadie en el local, o sonreír a algunas personas. Particularmente, los rumores se hicieron más frecuentes cuando Pascualita Esparza Perales de Pérez falleció en 1967. Entonces aparecieron personas diciendo que la Pascualita les seguía con la mirada, que su fantasma les seguía un tiempo si se quedaban viéndola fijamente, o que por breves segundos le aparecían venitas rojas en los ojos.
Inclusive, se supo de algunas empleadas que trabajaban en la Popular que renunciaron a su puesto porque vieron llorar o moverse a la Pascualita, y de otras que se negaban a vestirla porque supuestamente le aparecían venas verdosas en las piernas, que posteriormente desaparecían al igual que las venitas rojas que más de uno vio en el blanco de sus ojos. Teorías sobre qué causó que la Pascualita cobrara vida. Estas teorías no son especulaciones hechas en el internet. Son historias o explicaciones que surgieron en la tradición popular y aún perduran, y que deben su variedad al hecho de que la historia oficial, expuesta arriba, no da razones a los sucesos extraños y escalofriantes que convirtieron en leyenda al maniquí. Veamos ahora esas teorías tejidas por el pueblo chihuahuense a partir de los rumores, la imaginación y la especulación. El espíritu de la dueña. Esta teoría fue la primera que surgió, y la que más sentido tiene desde un punto de vista cronológico, ya que los testimonios sobre sucesos paranormales, las cosas que dicen haber visto hacer a la Pascualita, se hicieron patentes en el año en que murió la dueña de la tienda y, puesto que no se sabe en qué momento de la década de los 60 surgieron, puede pensarse que, o bien estaban ya antes de 1967, año en que murió la dueña, o bien aparecieron en 1967. De ese modo, si fuese lo segundo, cabría pensar que se debió a lo que afirma esta teoría. A saber, que el espíritu de la dueña se metió en el maniquí, o que simplemente sigue penando en el local y a veces entra en el maniquí. El problema de esta teoría es que no da otra razón que la devoción que la dueña sentía por su maniquí, y el parecido que éste guardaba con ella. La hija muerta el día de su boda. Esta teoría tiene dos versiones. La primera dice que, justo el día de su boda, la hija de Pascualita, la dueña, no el maniquí, murió por la picadura de un bicho, alacrán, araña venenosa, escorpión. El animal varía, que estaba oculto en su coronita de novia, y que todos la vieron caer muerta cerca del altar. La segunda versión, cuenta que la hija de Pascualita fue apuñalada por un pretendiente celoso, justo cuando estaba en el altar, a punto de casarse con un hombre al que, a despecho del pretendiente, amaba verdaderamente. En todo caso, en ambas versiones dicen que, tras perder a su hija, Pascualita la mandó a embalsamar y a recubrir de parafina y cera, vistiéndola siempre con vestidos nupciales, como para recordar que murió antes de casarse, tenerla siempre cerca y, a la vez, honrarla convirtiéndola en el emblema de su local de vestidos de novia. El problema fue que, sin saberlo, había aprisionado el alma de su hija en su cuerpo embalsamado. Esto del embalsamamiento resulta poco creíble, y en general la teoría no es muy aceptada, pues se sabe que la dueña, que se casó a los 17 años con Enrique Pérez Loera, tuvo solo un descendiente con su esposo, y que ese descendiente era un varón llamado Enrique. Sin embargo, se rumorea que también tuvo una hija y que ésta murió ahogada a los 4 años. Esto también haría imposible la teoría, o bien que en realidad sí tuvo una hija que creció y murió el día de la boda, aunque esto último casi nadie lo cree. El chamán enamorado. Dicen que, durante la década de los 60, un poderosísimo chamán había llegado de visita a Chihuahua. Este chamán estaba paseando cuando de pronto se paró, anonadado al ver la belleza de la Pascualita. Sus suaves rasgos, sus ojos grandes y dulces, sus manos delicadas, todo en ella le hacía desear que estuviese viva y fuese suya. Entonces, ¿por qué no usar sus poderes? Eso fue lo que supuestamente hizo con un ritual, a través del cual cobró vida el maniquí, y se convirtió en su amante, acompañándolo durante los 2 meses que vivió en Chihuahua. Siempre cada noche, a partir de las 10, hora en que ya estaba cerrado el local. Esta historia es aún más difícil de creer que la anterior, pero podría pensarse que efectivamente hubo un chamán en Chihuahua, y que este salía con una chica muy parecida a la Pascualita. El taxista asesinado y la hija que se suicida. En esta versión, la hija de Pascualita se enamoró de un taxista pobre y su madre, que sentía repugnancia pensando en que ese hombre pudiese transformarse en su futuro yerno, terminó asesinándolo y, a causa de esto, su hija entró en desesperación y se suicidó, lanzándose por un barranco según una variante de esta versión que, asimismo, a veces se presenta con el detalle de que la hija de Pascualita ya se había casado con el taxista cuando este fue asesinado por su madre. En todo caso, el alma de la hija de Pascualita, después del suicidio, se metió en el maniquí.
Como puede verse, la teoría es muy ilógica porque resulta difícil de creer que la dueña de El Popular haya matado a un taxista sin que la policía se entere y la mande a prisión, o que lo haya matado y haya podido sobornar a las autoridades al punto de que no se hiciera público el rumor de que era una asesina, rumor que, por cierto, jamás existió, salvo en esta versión que quizá nadie crea. Volviendo a la teoría, esta viene junto al relato de que la Pascualita, a veces cuando ve un taxi, se monta, no como maniquí, sino como duplicado fantasmal del maniquí, en el taxi y desaparece. La maldición. Aquí la explicación es que la hija de Pascualita era una muchacha mala de pésimo comportamiento, al punto de que fue castigada recibiendo, no se dice quién la envió, una maldición que la hizo fallecer. Pero su madre, queriendo recordarla y preservar su gran belleza, la mandó a embalsamar y cubrir de cera. Los policías y el supuesto cuerpo embalsamado. En sus épocas de mayor fama, la Pascualita atrajo tanta gente que los curiosos, provenientes de otras ciudades del amplio México, llegaban en ciertas ocasiones a congestionar el tráfico de la calle Libertad, forzando a que las autoridades prohibiesen transitar por allí a los coches. En este contexto, se cree que la dueña de El Popular llegó a recibir muchas llamadas telefónicas de personas enfadadas que la acusaban de violar la decencia moral, de transgredir las leyes de Dios al tener un cuerpo embalsamado y hacerlo pasar por maniquí. Inclusive, se cree que, a causa de estas sospechas, la Pascualita sufrió el daño de unas cuantas personas encolerizadas que, cuando nadie las veía, le clavaban las uñas en su piel de cera. Supuestamente, todo esto causó que la dueña de El Popular hiciese público que la Pascualita era un maniquí. Pero, pese a eso, se rumorea que cierto día llegó personal enviado por las autoridades, a fin de constatar si era cierta la acusación de que en El Popular tenían un cadáver en el escaparate. La versión más creíble dice que los inspectores determinaron que era un maniquí, pero otra versión dice que esos inspectores eran policías judiciales, lo cual ni afirma ni niega la primera versión, que cuando entraron les dijeron que volviesen después, porque la Pascualita estaba siendo bañada, que entonces sospecharon e insistieron en verla, y que finalmente les mostraron al maniquí envuelto en bata y con toalla en el cabello, dejándoles únicamente revisarle el rostro por respeto al pudor, lo cual les hizo sospechar aún más a los policías, que misteriosamente nunca hicieron uso de su autoridad para disipar o confirmar sospechas viendo cómo era la Pascualita por debajo del cuello cuando no tenía su vestido de novia. La leyenda vive hoy. Actualmente muchos creen que podría haber algo sobrenatural en la Pascualita, y todavía hay bastantes personas que afirman haber vivido cosas extrañas. Una vivencia bastante frecuente es la de acercarse, asustarse al ver que el maniquí sonrió por unos segundos. Y después, ya de noche, recordar lo sucedido con macabra exactitud, viendo claramente esa sonrisa que antes nos pareció ver de forma tan fugaz que no pudimos apreciar. También hay historias puntuales que se conocen bastante, como la de cierta mujer que recibió un disparo en la calle estando delante de la Pascualita, a la cual suplicó que sobreviviese y posteriormente, a causa de la milagrosa intervención de la novia de cera, logró conservar su vida. O bueno, al menos la mujer cree que la Pascualita fue la causa de que sobreviviera, y por eso va a encenderle velas cada cierto tiempo, a modo de agradecimiento. Incluso hay personas que contratan músicos para que le den serenatas a la Pascualita a fin de que no se sienta sola, si bien no se puede saber si lo hacen creyendo que la Pascualita realmente tiene vida propia o simplemente como burla sea o no verdad la leyenda. Es indudable que los propietarios de la Popular cuidan con esmero a la Pascualita porque saben que conservar su belleza y fomentar su leyenda es necesario para que ésta siga siendo un imán de dinero, ya que la Popular es todavía la tienda de vestidos de novia más visitada de Chihuahua, y siempre el vestido que lleva la Pascualita, a la cual cambian de ropa cada cierto tiempo, es el vestido que más compran, en parte porque, según creen muchas personas, comprar el vestido que está usando la Pascualita, equivale a adquirir un amuleto que traerá un matrimonio feliz y exitoso. Déjame decirte algo, maldito hijo de puta, ¿crees acaso que con una simple disculpa ya todo estará bien? ¿Ah? ¿Acaso lo crees?
No, espera. Simplemente lo golpeó tantas veces que Pedro quedó inconsciente. Al despertarme esta mañana todo fue sumamente confuso, todo se teñía de un fúnebre color blanco, a los lados de mi cama se encontraban unas cortinas blancas como casi todo lo demás. Me incomodó demasiado ese hecho, ¿dónde rayos me encontraba? Así que mi primer impulso fue moverme de allí, cosa que después lamenté al darme cuenta de que una de mis piernas simplemente no estaba. ¿Cómo era posible tal cosa? Apenas hacía unas horas me había ido a dormir, y ahora resultaba que no tenía una pierna. En el estado histérico que estaba no percibí totalmente el lugar en el que me encontraba, solo me limité a contemplar con pavor mi faltante pierna. Después de superar momentáneamente el shock me di cuenta de que algo estaba dentro de mi piel, y así sumando a toda esa desesperación, me encontré rodeado de mi mayor temor, agujas alrededor de mi cuerpo, suministrando lo que creo que es suero. Solo me quedé en shock, allí llegó un enfermero. El paciente ha colapsado. Está en shock. Déjalo allí, si sobrevive, bien, si no únicamente será uno más, como si no fueran comunes los accidentes vehiculares, en caso de que muera, inventa algo, un paro respiratorio, o un paro cardíaco creo que igual funcionaría, bueno tengo cosas que hacer. Por fin recobré la conciencia, ahora pareciera que un hombre me llevara a algún lugar, ya con todo lo que vi, podría decir que eso era un hospital, así que seguro eso era una camilla. Ya se ha despertado, creo que deberé llevarlo a otro lugar, este no es el indicado para usted, ¿a dónde me llevas? Bueno, ahora tendré que llevarlo a la sala de recuperación, después lo evaluaremos y podremos darle el alta. ¿Pero el alta de qué? ¿Usted sufrió un accidente automovilístico, acaso no lo recuerda? Yo no recordaba tener siquiera un automóvil, no recuerdo ningún accidente, yo no tengo automóvil, usted era el acompañante, y estaban ebrios, tal vez por ello no recuerde nada. ¿Con quién iba en ese automóvil? Lo único que encontramos fue una identificación a nombre de Óscar Suárez Flores, parece que se dio a la fuga. Lo intentó localizar la policía pero el domicilio de su identificación ya no existe, fue demolido. Las horas pasaban exhaustivamente, lo único que quería era largarme de allí, y por fin poder ir a buscar a ese sujeto, quería saber qué había pasado ese día realmente, y sabía que nadie me lo diría así como así. Lo único que quedaba era recuperarme. Señor Pedro Rodríguez Álvarez, pedimos autorización para retirar dinero de su cuenta bancaria para comprar unas muletas ya que por el momento no hay prótesis disponibles. Está bien, hágalo. ¿Cuándo podré irme de aquí? Ahora mismo, solamente tenga las muletas, y bajé a firmar su alta, es raro ver salir a alguien en sus condiciones y que por sí mismo firme su alta, generalmente algún familiar lo recoge pero por usted no ha venido nadie. Soy huérfano, me crié con mi tío, pero lamentablemente él falleció hace 7 años, después de ser impactado por arena a presión y caer 12 metros sobre el concreto de la obra en que se encontraba. Discúlpeme, yo no sabía eso. No se preocupe, usted no lo sabía, lo único que me interesaría en este momento, es saber cuánto tiempo he estado aquí. Han sido 4 semanas y media por fin, conseguí mi alta, pero ¿a dónde habría podido ir Óscar? Seguro, era muy seguro que si su casa ya no existía, estaría en alguna de sus otras casas, en la de la playa quizá, así que pensé que de ser así, la policía ya lo habría buscado, pero después recordé que esa propiedad estaba a nombre de su hijo, así que eso podría complicar las cosas, pero no creo que fuera suficientemente malo ir a darle un vistazo a la playa, siendo un pobre cojo desempleado. Con un tanto de esfuerzo llegué a la central camionera más cercana, compré un boleto para el primer camión a Puerto Vallarta, y después de algunas horas de espera, subí. Yo, un simple y mísero cojo inútil, me senté entre la mirada áspera y repulsiva de los demás pasajeros. Después de varias horas llegué a la ciudad portuaria, en donde conocía el camino a casa de Óscar, caminé y caminé, hasta llegar a su casa. Llamé a la puerta y para sorpresa mía, rápidamente su esposa abrió la puerta. Pedro. Óscar, Pedro está aquí. Pedro apareció detrás de ella. Discúlpame Pedro, tenía que huir, tuve miedo. ¿No pudiste irme a buscar? No, pero mira qué curioso te ves sin una pierna, y esas puntadas en la cara son hermosas, ¿qué estás diciendo Óscar? Únicamente te usé para sentir tanta adrenalina como me fuese posible, imagínatelo. Chocar estando en estado de ebriedad contra un poste, casi matar a tu amigo, dejar una pista obvia para incriminarte, escapar, simplemente escapar y desaparecer del mundo, sin dejar un solo rastro de mí para la policía. Las palabras de Óscar resonaban en mi cabeza, y después algo estruendoso rompió por completo mi cordura. Ambos, la pareja se reían frenéticamente, una risa burlesca, tan llena de satisfacción, a lo que después se sumó la de su hijo Emir.
Yo únicamente quedé allí, estupefacto, fuera de mí, no podía creer que mi amigo me usara de tal manera, solo para su diversión. Entonces solo fui tu juguete. Ahora que estoy roto, ¿qué haré? Vete a disfrutar de la vida, de la que te quede. Allí de nuevo todo se volvió risas, una mezcla de sentimientos se volvió hacia mí en la poca cordura que me quedaba y rompí en llanto. No sabía si era de tanta ira que sentía o si era de la tristeza que sentía de no poder confiar ni siquiera en mis supuestos amigos. Caminé hacia la playa, solo me quedaba poder ver un triste atardecer, o por lo menos eso es lo que quería ver. Una tras otra las olas impactaban contra la playa, mientras pensaba en lo miserable que era, sabía que ya no tenía a nadie a mi lado, sabía lo solitario que sería todo, sabía que todo a mi alrededor se complicaría, pues solamente era un hombre cojo, un hombre normal y cojo que no podía afrontar su problema y se lanzaba al llanto. Entonces, entre todos esos pensamientos, me pasó por la cabeza cómo es que el mar termina tarde o temprano destruyendo todo aquello que ingresa en él, y así seguí pensando en lo mismo por horas y horas, hasta que me alejé un poco de la playa y busqué un lugar donde dormir. A la mañana siguiente me decidí, me coloqué cerca de allí y esperé a que saliera el muy cobarde de Oscar. Rápidamente salió en su camioneta, al ver que se alejó, toqué a la puerta de su casa. ¿Pero qué haces aquí de nuevo? Basura humana, yo, solo he venido. Y en ese momento, y con la adrenalina al máximo, le di un golpe a la mujer con un palo de escoba que había encontrado en las calles. Ella cayó al suelo inconsciente, al parecer su hijo no se dio cuenta siquiera, ya que su música aún sonaba por toda la casa. Arrastré a la mujer hacia la cochera, le amarré las manos y piernas por si despertaba, después, como pude, acerqué la mesa de su comedor, y con mucho esfuerzo la subí a ella. La amarré firmemente de pies y manos, después la amordacé y le sujeté de igual forma la cabeza. Para evitar que lograra moverse de allí cargando su peso a algún lado, la llevé a una de las esquinas y apreté ligeramente la mesa con el otro auto que tenían. Fui a la cocina a buscar algún cuchillo y subí rápidamente a la habitación del hijo, que claramente aún siendo su hijo era mayor que yo. Solamente toqué la puerta una vez y él salió, a lo que se asombró. Tú. Únicamente pudo pronunciar eso, porque antes de decir cualquier otra cosa, ya había clavado uno de los cuchillos en su cuello, y para cuando hizo algún otro movimiento, le clavé otro a la altura del pecho. Realmente no sé qué es lo que le haya lastimado, si un pulmón, o el corazón, pero algo debió de dañársele, porque pronto falleció. Lo arrastré por las escaleras, y lo llevé a la cochera, junto con su madre. Ella ya estaba despierta. Mira, te he traído a tu hijo, espero que te la pases muy bien, así que quería ver qué es lo que me diría. Le quité la mordaza, y le mostré a su hijo inerte, sin vida. Ella quedó en shock y comenzó a llorar sin consuelo. Sentía una excitación sexual enorme, cada vez que la escuchaba llorar mi morbo crecía aún más y más, pensaba en qué hacer, si violarla, o violarla con partes de su hijo, pero al cabo de dar una rápida inspección al lugar, vi algo muy interesante, una motosierra, así que la encendí, y solo la llevé a su hijo. Le corté la pierna y comencé a modelar con ella, me sentí lindo por un momento, y después comencé a reír histéricamente, las ideas eran tantas. ¿Por qué no modelar la pierna de la mujer? Y así fue, tomé la motosierra, y le corté la pierna, mientras ella se desmayó del dolor. Yo coqueteaba con el cuerpo mutilado que se encontraba en la mesa, le mostraba mi pierna y su pierna, ahora me veía sexy, es más, incluso podría posar para la cámara, y así fue. Busqué en sus pertenencias y encontré una linda cámara, que utilicé para tomarnos fotos, sabía que Oscar las amaría. Yo con la pierna de su hijo, yo y la pierna de su mujer, yo coqueteándole al cuerpo moribundo de ella. En fin, después de ello se me ocurrió cortarle el miembro viril a su hijo, y ponérselo a su madre. Bastaría decir que para este punto me moría de placer. Pero solo fue el comienzo, terminé por desmembrar al hijo para después continuar con la madre. Lo primero fueron sus piernas, después brazos para finalizar con la cabeza. Para ese momento la mujer estaría muerta, así que todo se volvió un poco más aburrido, busqué entre tantas cosas, y encontré alambre con el que cosí partes del hijo y de la madre, quedando dos cuerpos con partes ajenas a ellos. La madre terminó con dos piernas izquierdas, una suya y la otra de su hijo, como brazos quedó uno de su hijo y un pedazo de almohada que logré coser. Como cabeza lo más lindo que encontré fue una sandía que después cubrí con sus cabellos, a él, en cambio, le saqué los ojos y los reemplacé con pedazos de vidrio completamente amorfos que encontré por allí. Su expresión de terror la desfiguré lo más que pude, tratando de darle una apariencia coqueta. Se quedó con los brazos de su madre, una de sus piernas y un palo insertado como si fuera la otra.
Yo en cambio me cosí la de la mujer, y me robé un cambio completo de ropa, incluidos los zapatos, así por fin me vería bien de nuevo. Salí del lugar, y me fui de nuevo a la playa. Duré varios días mendigando por algo de comida hasta que la pierna comenzó a oler a muerte, así que tuve que desprenderme de ella, tenía que llevarla de nuevo así a su dueño original. Así que fui así a la casa y traté de entrar, pero él se encontraba allí. Le he traído esto a tu esposa, Oscar. Maldito bastardo, ¿cómo has podido hacer eso? De la misma manera que tú me has hecho esto, pero eso te lo hice yo. Tu familia lo ha consentido, y se ha burlado de mí, se lo merecen, si te sirve de algo te pido una disculpa. ¿Crees que con una disculpa ya todo estará bien? Y así sin más se abalanzó sobre mí y me dio una golpiza que me dejó inconsciente. Me desperté entre sueños y lo encontré a él, comiéndose mi carne cruda, era la carne de mi pierna, pero mi pierna aún seguía allí. Estás drogado, por eso no sientes demasiado. Alguien me estaba comiendo vivo, y yo no podía hacer nada, simplemente estaba amarrado a una mesa, drogado y dándole el consentimiento de que lo hiciera, por una vez en mucho tiempo me sentí útil. El placer era tan grande, y reconfortante.